política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con quien es seguramente el mejor especialista de México en el estudio del crimen organizado. Un tema que nos preocupa a todas y a todos y que necesita ser estudiado como lo hace Eduardo Guerrero, con cuidado, con sistematicidad, con seriedad y, por cierto, con mucha valentía. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Es un honor, es un gusto estar contigo como siempre. Eduardo, querido, durante prácticamente todo lo que va del siglo XXI, el tema del crimen organizado, y antes de que iniciara este siglo, pero corrígeme si me equivoco, durante el siglo XXI en particular, la expansión de la importancia del crimen organizado, de su influencia en la vida del país, ha venido cobrando cada vez mayor interés y mayor profundidad simultáneamente. ¿Es así o lo estoy leyendo mal, querido Eduardo? Sí, fíjate que el tema del crimen organizado nos ha acompañado, como tú dices, varias décadas. De hecho, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a tener una producción de droga en la costa del Pacífico para soldados, exmilitares americanos que querían como manera, digamos, como fórmula terapéutica, tener acceso a cierto tipo de drogas que no se producían en Estados Unidos, y fue el mercado mexicano el que empezó a abastecerlos y empezó a sembrarse en México marihuana y amapola. ¿Como terapia para soldados de Estados Unidos? ¿Eso estás diciendo? Sí, que regresaban de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A su país. Y nosotros, por otra parte, desde también fines del siglo XX, ya experimentamos una caída importante en la tasa de homicidios. Fue descendiendo esa tasa notablemente. De hecho, estábamos acercándonos a la tasa de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa de 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, homicidios dolosos. Y nosotros ya en 2007 llegamos a bajar a un nivel de 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, en ese momento, Mauricio, aunque teníamos brotes de violencia del crimen organizado, eran casos esporádicos, eran casos aislados, sobre todo en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Ciudades como Nuevo Laredo, Matamoros, Nogales, Tijuana, Ciudad Juárez, pues se daban de vez en cuando algunos enfrentamientos, había algunas balaceras, pero fíjate que algo sucedió. Es decir, dame un segundo, Eduardo. Al final del siglo XX y todavía a principios de este siglo, la tasa de homicidios había bajado y nos estás explicando algo sucedió a partir del 2007. Exactamente. La nueva administración de Calderón justamente observa que hay una expansión del crimen organizado, como tú dices. En ese momento el crimen está haciendo crisis en Michoacán, que es la tierra justamente del presidente electo Felipe Calderón, y empiezan a registrarse eventos que no se habían registrado previamente, como el hecho de que en algunos bares o discotecas rodaran cabezas en la pista de baile, cosas de ese tipo. Sí. Y ahí sí hay como una especie de alarma de qué está sucediendo. Sí.
y el presidente decide arrancar su sexenio con un operativo muy ambicioso que no se había dado antes, 7,000 elementos militares, el 11 de diciembre de 2006, justamente en Michoacán, en su tierra. Es el Y es momento un en que se operativo inicia, muy exitoso, hay que decirlo, pero es el que momento en que se logra inicia, reducir los niveles de violencia en Michoacán. Eduardo, es el momento en el que se inicia la guerra contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Que lo tenemos todo Exactamente. registrado. Yo me acuerdo, Eduardo, porque fui invitado a participar y me acuerdo de ti en el castillo de Chapultepec. Tú tendrás el recuerdo de ese momento después, varios años después, pero todavía el sexenio de Calderón, cuando tú mismo le estabas explicando al presidente Calderón que la estrategia que estaba siguiendo su gobierno, en lugar de disminuir la violencia, la estaba potenciando. Y no se va a olvidar nunca que mientras tú hablabas, el presidente Calderón te interrumpió casi a manotazos, o sin el casi, manoteó en la mesa y se enfadó muchísimo, dijo, basta, no puedo seguir escuchando a Eduardo Guerrero. ¿En qué se había equivocado Felipe Calderón y ese día no te quiso escuchar, Eduardo? Exactamente, tienes muy buena memoria. El presidente se molestó porque le mencioné que justo muchas detenciones de capos estaban generándonos un efecto contrario al deseado y estaban generando olas de violencia en varias ciudades. Por cierto, una era Guadalajara, donde acababan de arrestar a Juan Valencia y además habían abatido a Nacho Coronel, un líder importante, y justamente se estaba empezando a generar una epidemia de violencia en Guadalajara. Y lo menciono porque ahora es el lugar donde tú vives. Sí, Eduardo, Y así es, desde donde estamos conversando. Y, y yo creo que este tema en particular de la estrategia de combate al crimen organizado amerita que lo abordemos con calma, querido Eduardo. Quizás es conveniente que hagamos aquí un pequeño corte, si lo autorizan aquí, perfecto. ¿Te parece que hagamos aquí un pequeño corte? Porque el tema específico de la estrategia militar, es decir, sacar a los militares y emprender la famosa guerra contra el crimen organizado, como bien dices, desata la espiral de violencia en la que todavía estamos atrapados. Hacemos un corte y regresamos con Eduardo Guerrero a tratar de entender con el mejor experto en el tema esta espiral de violencia en la que estamos metidos. No se vayan. Volvemos con Eduardo Guerrero y a mí me gustaría entender, querido Eduardo, y a mí y a todos los que nos están viendo, qué fue lo que falló de la estrategia esta de la guerra contra el narcotráfico planteada por Felipe Calderón. fíjate que a mí me parece que una falla central fue que los arrestos o abatimientos de capos que alcanzaron niveles récord en ese gobierno fueran el indicador que tenía el gobierno de éxito en la estrategia, ¿no? Las administraciones anteriores capturaban 3, 4 capos por sexenio. Felipe Calderón arrestó o abatió a más de 30, Okay. creo que fueron 32, y eso obviamente fue una diferencia muy importante, contraste con las administraciones previas, y esos arrestos de capos, esa política de arrestos, digamos, un tanto aleatoria, un tanto reactiva, sin un plan definido, sin una idea clara de hacia dónde se quería llegar, fue la que fragmentó a las organizaciones y empezó a generar espirales de violencia en varias regiones del país que triplicaron la tasa de homicidio en un plazo de 4 años, entre 2007 y 2011.
México pasó de 8 a 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo cual es monstruoso para un país del tamaño de México, que además no está albergando una guerra civil o no está en conflicto con una potencia extranjera. Lo que hizo Felipe Calderón con esa guerra que no tenía un destino claro, que no sabía cómo ganar, fue entonces abrir el espacio para que empezaran a competir los de abajo por el liderazgo del trasiego de droga, es correcto, y luego acabaron haciendo mucho más que trasiego de droga, acabaron haciendo muchos más negocios, Eduardo, no solamente, es decir, le seguimos diciendo narcotráfico, cuando en realidad probablemente ya el narcotráfico es uno de los negocios menos jugosos, tú me dirás. Así es. Bueno, mira, justamente esta fragmentación de las organizaciones deriva primero en una dispersión de la violencia y después también en una diversificación, digamos, del portafolio de negocios de estos grupos que empiezan a trabajar mucho en ese momento también en la extorsión presencial, ¿no? El narcotráfico transnacional, digamos, sigue siendo un negocio muy redituable, muy jugoso, y lo siguen realizando las dos grandes organizaciones criminales que hay en México en estos momentos, que son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin duda, las ganancias por exportar droga a Estados Unidos siguen siendo altísimas. Son las pero dos, hay también otros negocios ahora muy lucrativos. Eduardo, ¿son las dos grandes organizaciones, pero hay muchas otras? ¿O estas otras acabarán incorporando a las demás? Es decir, el Cártel Jalisco y el de Sinaloa compiten por la hegemonía entre muchas, ¿o van a acabar adueñándose de las demás? Pues fíjate que justamente estamos atrapados en un modelo o en una estructura más bien de mercado oligopólica, en donde tenemos 250, 300 organizaciones pequeñas y medianas que conviven con estas dos muy grandes. 200. Y estas dos tratan de absorber a las pequeñas y las pequeñas de independizarse de las grandes, y esto obviamente genera una gran inestabilidad y una violencia crónica en ese mercado ilegal. ¿En todo el país se reproduce el mismo fenómeno, Eduardo? ¿Tú lo ves a nivel nacional o lo ves localizado en ciertos lugares de la República? Desgraciadamente, Mauricio, esto ya ha evolucionado a ser un problema nacional. Lugares, por ejemplo, tranquilos como Campeche, como Querétaro, ya están ahorita contagiados de la violencia y están registrando en los últimos años tasas muy alarmantes de crecimiento del homicidio. Ahora, dice el presidente López Obrador, me estoy brincando a Peña Nieto, que por lo visto continuó con los mismos errores y la misma falta de estrategia del presidente Calderón y con consecuencias pues similares en términos del incremento de la violencia, pero llegamos al presidente López Obrador y la frase célebre, la frase que todos conocemos es abrazos, no balazos. Pero simultáneamente vemos un incremento de la presencia del ejército como la fuerza pues ya prácticamente única encargada de la seguridad pública. Abrazos, no balazos. ¿Hay un cambio de estrategia, Eduardo, o es solo un cambio de discurso? Sí ha habido un cambio de estrategia. Digamos que este gobierno de López Obrador ha evitado entrar en confrontación abierta con los cárteles. Ha habido un repliegue de las fuerzas y se han movido de aquellas zonas en donde hay una presencia, digamos, muy intensa de los grupos criminales mayores. ¿Se han movido quiénes? ¿Se han movido los militares? Cuando dices se han movido, ¿a qué sujeto te refieres? ¿El ejército se ha replegado? Justamente las Fuerzas Armadas. Ok. Están un poquito, digamos, dejándolos hacer en ciertas zonas rurales y solo están custodiando algunas instalaciones que consideran estratégicas o centros urbanos densamente poblados, y esto ha sido aprovechado por el crimen organizado para expandirse
y para inaugurar nuevos negocios en estas zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos un problema grave en Chiapas, en los altos de Chiapas y en la selva lacandona, que está un tanto abandonada. Está empezando a haber disputas entre grupos para, pues, extorsionar a agricultores, a mineros, a ganaderos, y esto es muy peligroso porque una vez que el crimen organizado se asienta en un lugar y empieza a generar violencia, es difícil, digamos, en el corto plazo desplazarlos o disminuir esa violencia que ya están generando. Los han dejado hacer y, a diferencia de los 2 sexenios anteriores, por lo menos en donde los enfrentaron, y sin embargo la violencia, en lugar de disminuir, pues está estable, niveles muy altos, pero está estable, y además muy probablemente se están expandiendo no solo, Eduardo, a otros negocios, sino a la vida política. Yo quiero que hablemos de eso al regresar del siguiente corte, si te parece bien. No sé. Por supuesto. Gracias, Eduardo. No se vayan. Seguimos con Eduardo Guerrero hablando de un tema fundamental para el país. Regresamos en un momento. Volvemos con Eduardo Guerrero, estamos hablando del crimen organizado y nos decía hace un momento, Eduardo, bueno, sí hubo un cambio de estrategia en este sexenio, pero en opinión de Eduardo Guerrero, con la información que él tiene, parece que los dejan hacer, a diferencia de enfrentarlos como los 2 sexenios anteriores, y pues tampoco está funcionando. ¿Dejarlos hacer hasta dónde, Eduardo? Hoy tenemos una novedad explícita en la vida del país, que es que muy probablemente, por lo menos de eso se han venido doliendo los partidos de oposición, y hay muchísimos testimonios de que al menos en las elecciones del 2021 hubo una fuerte intervención de grupos criminales tratando de orientar el voto. Es decir, se están metiendo a la política, Eduardo. Así es, como nunca antes. Durante este último periodo electoral tuvimos un incremento del 75% en eventos violentos de carácter político electoral. Perdón, ayúdanos a entender esa cifra. Acabas de decir un aumento del 75% respecto a qué, Eduardo. ¿Cuál es la comparación? Respecto al proceso electoral previo de 2018. O sea, tuvimos más incidentes de agresiones, de intimidación, de intentos de asesinato de candidatos. El del 2018 ya había sido muy violento. El del 2018 ya había sido el proceso más violento que se había registrado en términos de, pues sí, de amenazas, de asesinatos, de secuestros a las y los candidatos o a las y los dirigentes de partido. Se incrementó 75% del 2021. Exactamente, son las cifras que tenemos del monitoreo que hacemos en Atlanta Intelligence, y tiene que ver justamente con esta expansión que ha habido del crimen, sobre todo en el ámbito de la política local, ¿no? Están muy interesados los grupos criminales en mantener a raya a los gobernantes, que no se metan con ellos, y si ahora es posible que ellos también coloquen a los propios candidatos, pues qué mejor, así pueden pues ya colaborar juntos en estos negocios y expandir sus áreas de influencia, ¿no? Entonces, estamos en una coyuntura crítica, Mauricio, porque si las autoridades siguen omisas, siguen tan pasivas como hasta ahora, pues esto va a continuar aumentando, no solamente territorialmente, sino que además quizás empiecen ya también a ser muy agresivos para capturar gubernaturas, ¿no? Ahorita estamos con un
una alarma, digamos, en el ámbito local, municipal, Sí. pero esto podría escalar al siguiente nivel de gobierno. Bueno, ya es suficiente. Yo recuerdo a Roberto Saviano, a este gran autor que escribió Gomorra, si la memoria no me traiciona, hablando de la camorra italiana. Y entre otras cosas decía Saviano que las mafias europeas, en particular las italianas, optaron por irse al mundo de la empresa privada, a lavar dinero, a hacerse grandes empresarios, a fundar grandes universidades. Podríamos decir que nuestros criminales, en lugar de hacerse grandes empresarios y limpiar así su imagen y su trayectoria, se están volviendo a la vida política, Eduardo. Así es, realmente es un vuelco Así extraño, es. Mauricio, porque hace, digamos, 10 años, en donde estaba empezando este problema, realmente la única organización con aspiraciones políticas era la familia michoacana, que realmente intentaba colocar gente de la organización en las candidaturas para aspirar a una alcaldía o aspirar a una diputación local. Ahora, este fenómeno en los últimos seis años más o menos ha empezado a generalizarse y ya también el cártel de Jalisco, que es el más influyente actualmente, está muy activo haciendo política. De hecho, aprovechó la pandemia para empezar a repartir en varias zonas rurales y semiurbanas, pues despensas, electrodomésticos, también a ofrecerle empleo a algunos jóvenes que habían quedado desempleados por la crisis económica, y esto obviamente con el fin de fortalecer su base social y que eventualmente estas personas voten por los candidatos que ellos indiquen en el siguiente proceso electoral. Eduardo, creo que nos quedan un par de minutos nada más, me corregirán, justo un par de minutos. Nos decías antes, no funcionaron los balazos. Mientras más balazos hubo por parte de las Fuerzas Armadas y la guerra contra el crimen organizado, pues más se incrementó la violencia. Pero tampoco, dices, están funcionando los abrazos, es decir, dejarlos hacer, porque el crimen organizado se está expandiendo no solo a otros negocios y a otras zonas del país, sino incluso está acariciando la idea de volverse parte de la vida política. Si no funcionan los abrazos ni los balazos, ¿qué funciona, Eduardo? Fíjate que la guerra que ha dado el gobierno mexicano ha sido una guerra muy desordenada, con poca estrategia, y ha sido siempre el gobierno muy reactivo. A mí me parece que ese pecado acompañó a la guerra inicial de los balazos y también está acompañando a esta de los abrazos. Me parece que hace mucha falta trabajar que los gobierno federal, estatal, incluso municipal, trabajen en una estrategia coordinada y además en donde haya una priorización, digamos, de objetivos, ¿no? Tenemos que avanzar primero en pacificar zonas donde ya hay capacidad institucional para que ese avance sea perdurable cuando logremos bajar la violencia y no sea efímero como ha sido hasta ahorita. Y tenemos también que ir escogiendo el tipo de delitos, obviamente en este caso el homicidio debe ser prioritario para reducirlos, y ya que tengamos unas zonas pacificadas, pasar a otras de mucho mayor complejidad, en donde el crimen está muy arraigado socialmente y además de un trabajo de seguridad, se tiene que hacer también una labor de política social. De política social tendremos que hablar cuando te volvamos a invitar, querido amigo, y vincularla con esta tragedia que estamos viviendo en el país. Se nos ha ido el tiempo. Te invito frente a las cámaras a que vengas otra vez a conversar con nosotros y te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo que ahora nos has dedicado. Gracias, Eduardo Guerrero, por estar con nosotros. Encantado, Mauricio Merino. Un gusto como siempre, y sí, esto va a dar para platicar después de muchos otros temas relacionados con el crimen organizado, desafortunadamente. Tenemos que mantener, sin embargo, la vida de México y la vida en paz de México. Hay que construir cultura de paz.
y una de las formas es informarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima conversación. Es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.